a los que se han ido agregando. Les doy la bienvenida a este tiempo de nuestra Escuela de Evangelismo, que también es un culto. Y les saludamos a nuestra hermana Yaem Salazar. Mi hermana Yaem, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, mi hermana Janet. Muchas gracias. Bienvenidos, mis hermanos. Como decía nuestra hermana Janet, a la Escuela de Evangelismo, que es un culto a nuestro Dios, ¿no? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la guía, pero por sobre todo para agradecerle por este tiempo, ¿no? Porque sabemos que hoy es nuestro último encuentro del año de nuestra escuela de evangelismo para que podamos en este tiempo ordenar todos los mensajes que hemos recibido, ¿sí? Porque ese es parte del entrenamiento también. Entonces, oremos, amado Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia, porque permites que estemos hoy acá reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte la gloria, la honra y la alabanza con todo nuestro corazón. Hoy venimos racionalmente, Señor, entregando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, presentándolo ante ti, creyendo que nuestra vida, Señor, ha sido dada por Cristo, que hemos sido restituidos a la gloria de Dios y que para nosotros es una necesidad estar acá escuchando tu palabra y recibiendo tu pacto. Padre, que hoy podamos ser confirmados en el pacto de Dios que es Cristo, que nos redimió de pecado, nos libró de la ley del pecado de la muerte, nos abrió el camino al Padre y gobierna nuestra vida y deshace las obras del diablo. Que hoy podamos concluir nuestra vida en Cristo, Señor, y que este mensaje sea clavado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Padre, hoy te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y por nuestra iglesia, para que sigas guiándonos, Padre, en este itinerario que tú has dado hacia la evangelización mundial, hacia levantar los discípulos y hacia la siguiente generación. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Justamente estábamos escuchando la alabanza que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos ver el contenido de las alabanzas, porque si bien nosotros somos seres que tienen un alma y que sienten y la música tiene un poder en nuestras emociones, nosotros debemos ver la confesión que estamos tomando a través de las alabanzas. Y esta es una alabanza que yo particularmente canto mucho en mi casa, porque nos habla de la obra de Cristo, pero como Dios también, ¿no? Y habíamos hablado la semana pasada acerca de lo que es la personalización de la palabra, de la oración y del evangelismo y de lo necesario para nosotros. Y les había compartido también que el día de hoy el título del mensaje es ¿Quién es Jesús para mí? Porque nosotros debemos personalizar esta palabra para poder concluir y poder también tomar un tiempo para decir, oye, ¿quién es Jesús para mí? Para entender qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro del campo o qué nos ha mandado el Señor a hacer en el campo. Lo primero siempre comienza con nosotros. ¿Cuál es el contenido de mi fe? ¿A qué yo me estoy aferrando? Eso es lo más importante para nosotros en la vida, porque de nuestra fe se sostiene toda la vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestra iglesia, todo. Entonces nosotros debemos tener esta firmeza. El título del mensaje es ¿Quién es Jesús para mí? Y vamos a leer la palabra, el texto base que el Señor puso en mi corazón, que está en Hebreos 1, del 1 al 6. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿por qué quién es Jesús para mí? Acabamos de leer un texto que nos habla
del Señor Jesucristo como esa deidad de Dios y cuál es el poder y la autoridad en Él. Y por qué nosotros debemos conocer bien a Cristo. Porque cuando nosotros no conocemos a alguien, imagínese que usted no conozca a alguien, está en la calle y le pasa por el lado de la gente. Si nosotros no conocemos a alguien, naturalmente no vamos a confiar en esa persona por un instinto. Yo no te conozco. Incluso cuando nosotros decimos confiar en alguien, no solamente es porque lo conocemos, que yo tengo conocidos, ¿no? Uno dice, conocidos muchos, amigos pocos, dice uno, ¿no? Entonces, para confiar en alguien, yo no solamente debo conocerlo, sino conocerle en profundidad. Debe haber una comunión, porque nosotros no le entregamos lo que tiene más valor para nosotros en alguien que no confiamos. Y nosotros no confiamos en cualquiera tampoco, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida de fe. Si nosotros no conocemos al Señor Jesús, nos va a ser muy difícil confiarle toda nuestra vida y entregarnos enteramente a Él, a su plan, a su propósito. Va a ser muy difícil para mí que Cristo sea mi torre, seguir por este itinerario, ay, pero es que es difícil, y ver las señales, se nos va a hacer muy pesada la vida de fe. Y vamos a caer también eventualmente en religión, porque pensemos que tenemos que hacer más, porque no conocemos el poder que hay en Él y por qué nosotros debemos confiar ciegamente, mis hermanos, con todo nuestro ser en Él. Entonces, quiere decir que para poder entregarnos al Señor necesitamos no solo conocerlo, como uno conoce a la vecina, sino profundizar en Él. Ahí es que se desarrolla nuestra fe y lo hemos visto en todas estas semanas, para que crezcamos para salvación. Ahí se desarrolla nuestra fe, encima de las circunstancias, por encima de cualquier cosa. Entonces, hoy yo les quiero compartir mi personalización de quién es Cristo para mí. Y espero que por medio de este tiempo usted también pueda motivarse a personalizar, a grabar y que esto sea natural en su confesión diaria. No es un estudio bíblico, es mi fe. Y lo he venido ordenando desde que recibí el Evangelio hasta ahora, que lo sigo ordenando porque esto es eterno, no termina. Puedo decir que más que nunca voy a terminar ¿cómo se llama? Escudriñar en la gracia que es el Cristo Jesús, porque es una gracia que es nueva. Cada vez que yo ordeno el mensaje de Cristo es algo impresionante, me vivifica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a compartir es que toda la Biblia habla de Cristo, desde el inicio hasta el final. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la salvación de Dios, no cualquier salvación, la salvación de Dios para la humanidad. La Biblia solamente habla de la salvación de Dios por medio del Mesías. Ay, del Mesías. Y esto es el amor de Dios. Nos dice la palabra en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Y este amor de Dios excede todo conocimiento. Este amor fue lo que hizo que Él se entregara a sí mismo. Este amor fue lo que hizo que Él pusiera todo el valor donde no había valor. Entonces, cuando nosotros hablamos en Génesis nosotros vemos la salvación de Dios mediante Cristo. Ay, ¿cómo así? Y es lo que vamos a escudriñar a través de la palabra. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas y crea todo en luz, crea todo en vida, le da vida a todo, separándolo de las tinieblas. Vemos cómo Dios da la salvación al poner al hombre en el Edén junto con él, cuando le da su aliento de vida. ¿Cómo lo salva cuando le advierte sobre la muerte? ¿Cómo lo salva cuando le da la promesa del Mesías? E incluso cómo lo salva cuando lo saca del Edén para brindarle la salvación y no viva para siempre en ese estado espiritual de separación. Y vemos a través de las épocas cómo Dios salva a la humanidad hasta cumplir esa promesa y consumar todo en la cruz. Y no solo en Génesis, en toda la Biblia, vemos cómo Dios a través de las épocas dio a Cristo el sacrificio de sangre que salva del pecado, que salva de la separación, que salva de Satanás, que vuelve a traer al hombre al huerto del Edén. Y esta salvación es Cristo.
Y también en cada época vemos cómo el hombre perece por rechazar la salvación de Dios, pero hoy vamos a hablar de Cristo solamente. Entonces, nosotros conocemos el problema, porque obviamente habla de salvación la Biblia porque hay un problema. Es un problema espiritual de pecado, de separación, de Satanás, del respaldo del infierno, al cual nosotros, ningún ser humano estaba capacitado para resolver. Nadie puede salvarse de esta condición espiritual y por eso Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto es lo que comparto como introducción. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es la salvación de Dios para el hombre que quedó separado de él. Entonces vamos a conocer a Cristo, porque mientras más profundizamos en él y oramos con el Evangelio, más sencillo va a ser devocionar nuestra vida entregándole todo con entera confianza. Y más rápido vamos a desechar lo que debemos desechar, más rápido vamos a ver el valor de lo que tiene valor, más rápido vamos a hacer lo que debemos hacer. Porque eso es lo que sucede cuando no conocemos a Cristo, empezamos, no, pero paso a paso, poco a poco. Sí, es un paso a paso. ¿Sabes qué? Y a veces disfrazamos el paso a paso que es real, lo ponemos por delante y el trasfondo es que nosotros no queremos cambiar, estamos todavía aferrados a eso, estamos cómodos ahí. Y Dios no quiere eso para nosotros. Mientras más conocemos a Cristo, más desechamos la semejanza del mundo, más aborrecemos las cosas del mundo, porque vemos el valor de la eternidad. Entonces, vamos a ver a Cristo desde el principio. La Biblia nos habla en la palabra en Juan 1 del 1 al 5, que siempre lo compartimos en camino de salvación, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz resplandece sobre las tinieblas. Entonces Jesús es la luz. Vamos a hablar antes de que se hiciera hombre, ¿no? Antes de que tomara forma humana. Es la luz de creación, es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios por quien fueron hechas todas las cosas. En Él está la vida y esa vida es nuestra luz que resplandece sobre toda tiniebla. Entonces podemos decir que solo Cristo quebranta las tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que es la luz. Solo Cristo ordena todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo hizo desde el principio. En Él estaba la vida y comenzó a dar vida a todo. Solo Cristo vivifica, solo Cristo recrea desde el desorden, desde el caos, desde el vacío. Es el único que puede hacer todo nuevo. En Filipenses 12:9 no nos habla de un hombre como tal, ¿no? Nos habla que esa luz también es la forma de Dios, siendo la forma de Dios. No estimó ser igual a Dios, como no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y como decía nuestra hermana Janet, tomó forma de siervo. Imagínense este poder de creación, la luz. Esa luz dijo, bueno, yo voy a tomar una forma de siervo. Se humilló, siéndose semejante a los hombres. ¿Para qué? Para enseñarnos el servicio, para enseñarnos la obediencia, porque dice que obedeció hasta la muerte. Entonces nos enseña un modelo, como decía nuestra hermana Yaneda al principio, guiada por el Espíritu Santo, sin duda. Él es el modelo, a él hay que seguir. Entonces, solamente Cristo nos enseña a vivir como criaturas de Dios, recordando que el original es obedecerle. Necesitamos obedecer a nuestro Creador. Entonces, todavía no estamos hablando de Cristo como forma humana, sino como deidad. Entonces, es la luz de creación, el verbo de Dios, es la forma de Dios. En Hebreos 1, del 2 al 3 lo acabamos de leer. Es el resplandor, dice acá, a ver, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, nosotros ni podemos imaginar cómo se ve eso, pero Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nos está diciendo acá que es el resplandor de la gloria de Dios encarnada, también nos los confirma en Juan 1:14. Es la misma imagen de Dios. No tenemos, decía la hermana Janet también, cómo el Señor confirma la palabra. El que no conoce a Cristo está buscando otra cosa.
Dice, sustenta todas las cosas con su palabra. Y quien efectuó la purificación de pecados, ¿en quién? En sí mismo. Esto es el poder de Cristo. Entonces, solamente Cristo es la gloria de Dios que sustenta todas las cosas. Solamente Cristo puede purificarnos del pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conociendo ese poder de Dios. ¿Por qué yo debo entregar mi vida enteramente al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el poder? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, la palabra también nos dice en Juan 1:14 que es la palabra de Dios, esa forma de Dios, esa imagen de Dios, que no sabemos cuál es la forma, es un resplandor de su gloria, se encarnó. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y también lo conocemos. Como se encarnó, ese verbo fue hecho carne, lo conocemos como la simiente de la mujer, el prometido de Dios, también lo conocemos como Emanuel, Dios con nosotros. Lo conocemos como el cumplimiento de la palabra de Dios. Siempre lo vemos en Camino de Salvación, ¿verdad? En Mateo 1, del 18 al 23. Ahora, ¿por qué yo debo entregar la vida a mi creación? Porque Cristo es todopoderoso. Porque Cristo es todopoderoso, hermano. Porque Jesús es Dios. Y hoy lo vamos a confirmar por la palabra. Jesús es Dios. Vamos a ver el poder que tiene Cristo por la palabra. Juan 19:30, el Señor dijo algo que me pareció muy curioso. Dice, yo y el Padre somos uno. Y nosotros en Venezuela decimos, hey, se dice el Padre y yo. Siempre decimos en Venezuela medio ofensivo, el burro va de último. O sea, yo voy de último, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo yo y el Padre? ¿No dijo el Padre y yo? Porque son uno. Les está confirmando que el Padre está en Él y Él en el Padre, que Él es el mismo Dios que vino en forma humana. Y por eso en Juan 14:1 dijo, hey, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? ¿Quieren ver a Dios? Aquí estoy. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, ay, Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. Es el mismo Dios, no tenemos que buscar nada más. En Colosenses 2:9 nos dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad. El hombre está buscando plenitud, sentirse completo. Y por eso luego en el 10 dice, en Él ustedes están completos, no necesitan nada más. Él es la cabeza de todo. Cristo es la autoridad y el poder de Dios. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es el único que tiene el poder de cambiar el estado espiritual y darnos a nosotros la potestad del derecho legal y espiritual de ser hechos hijos de Dios. Debemos entender cuál es el poder de Dios en Cristo. ¿Qué es lo que nos ha sido dado? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que dejó todo lo que tenía y fue y compró el campo, vendió todo, dijo, no sirve nada. Este es el tesoro. Comprendamos el valor del evangelio que es Cristo. Entonces la Biblia nos habla también en Filipenses 2 del el 9 al 11, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre sobre todo nombre por el cual todo se sujeta, la gravedad, el universo, pero las potestades, todas las cosas, todo. Es el poder de la vida. Y no solo de la vida, sino que venció la muerte, por eso es la resurrección. Entonces, ¿qué podemos nosotros confirmar? Que no hay nada que no esté bajo el poder y el dominio de Dios. Y por eso nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. Porque en esta tierra, cuando el hombre desconoció completamente a Dios, Dios se le presenta al hombre nuevamente y le dice, mucho gusto, soy Jehová. Pero cuando viene Cristo, dice, les doy ese nombre que es sobre todo nombre, por el cual pueden quebrantar las tinieblas, por el cual pueden sanar, librar, todo, todo el poder está en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos conocer para que nuestra confianza y nuestro corazón descanse y repose en Él. Entonces Jesús es el ungido de Dios también. Ya lo vemos como Jesús es Dios, pero también es el ungido de Dios para venir en esta tierra. El Señor lo ungido ¿para qué? ¿Por qué se tuvo que hacer el ungido? Para dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar la salvación.
Entonces lo vemos también en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está refiriéndose acá? Que eres todo el poder de Dios, eres el Mesías prometido de Dios para cumplir el plan de salvación. Entonces lo conocemos como el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ah, sí, Él es el verdadero profeta que nos abrió el camino al Padre. Es que si nosotros viéramos con la conciencia espiritual lo imposible que era para un Dios santo que nosotros llegáramos a Él, entendiéramos por qué Dios es el Dios de lo imposible. Porque Cristo lo hizo posible. Cristo hizo posible que nosotros pudiésemos volver a estar con el Señor. Hizo posible que volviésemos a tener el aliento de vida. Eso era imposible. Es el Redentor. ¿Qué significa el Redentor? Que nos limpió del pecado. Efesios 1:7 dice. Entonces decíamos que es el Redentor. Quitar el pecado. Cuando nosotros leemos Ezequiel y vemos cómo Satanás se llenó de maldad como un ser espiritual y para siempre dejó de ser, vemos que Dios nos dio la salvación. Nos quitó el pecado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nos dice Efesios 1:7. Y también nos dice en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos libró de algo imposible para nosotros. Es el Redentor. A eso yo me aferro. Tengo el perdón de pecados, pero también lo conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También lo vemos en Apocalipsis 19:16 y en Primera de Juan 3:8, que siempre lo compartimos, ¿verdad? Y lo vemos como el Salvador, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también nos dice la palabra que es el único mediador entre Dios y los hombres, el abogado, Él aboga por nosotros, el justo que murió por los injustos, pero es un abogado justo con nosotros. Dice la palabra que es Emmanuel, Dios con nosotros. Usted me dice, hermano, yo ya sé todo esto. Está bien, pero es que esto es una confesión que es diaria. Pero también nos dice la palabra, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es la llave del reino de los cielos. Para eso se hizo el ungido, para nosotros, para que nosotros pudiésemos estar junto con Él. Es un amor que excede todo conocimiento. Entonces, solo Cristo puede resolver el problema espiritual. Y hoy vamos a hablar en la conclusión de por qué solo. Solo Cristo puede resolver el problema espiritual de pecado, de separación y de muerte y de Satanás. Por eso se hizo el Cristo. Él mismo planificó la salvación para nosotros. Mi hermano, a mí me sorprende ver cómo para el campo a veces es tan difícil recibir el amor de Dios, porque pensamos que nuestras obras han sido tan malas que no podemos ser redimidos. Nos cuesta mucho creer. Y por eso es que nosotros, si usted no lo tiene, pídale al Señor que le dé amor por las almas. El domingo una muchacha muy sincera me decía, ay, es que a mí no me gusta la gente. Y yo le decía, ore por eso, ore. Porque eso son cosas grabadas en nosotros. Son pequeñeces, ¿no? Y el Señor nos va dando el amor, ese amor que excede todo conocimiento. Pero para yo poder mostrar ese amor, yo tengo que recibirlo. Imagínense que Dios hizo todo esto por nosotros. Nosotros a veces nos sentimos sin ningún valor. Decimos, oye, si yo no ayudo, nadie me ayuda. Y si yo no esto, mira, si yo no les escribo, nadie me escribe. Cristo vino a morir por ti. Planificó toda la salvación para que hoy estuvieras aquí escuchando el mensaje de salvación. Entonces, ¿podemos reposar en Él? Claro que podemos reposar en Él. Hizo todo para que tuviéramos la salvación. Consumó todo en la cruz. Pero ahora vamos a verlo a un nivel un poco más personal. ¿Por qué Jesús es suficiente, completo y es lo único que necesitamos? Dice Colosenses 2:10. Porque todas las almas y nosotros en algún momento, el Señor hizo muchas afirmaciones. Afirmaciones no, confesiones, para que nosotros pudiésemos tener todas las respuestas. Y lo vemos en el campo y lo vemos en nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el pan de vida es que vas a estar siempre saciado. Es un pan eterno. Nos dio la eternidad dentro de él. Entonces, en mi vida personal, nosotros tenemos todo en Cristo. No solo dijo, soy el pan de vida, soy el agua viva. El que bebe de esta agua no tiene sed jamás.
Nosotros, mis hermanos, le compartía yo esta semana a los muchachos, miren, el evangelio no es un apoyo emocional para la gente, que obviamente sí damos apoyo, sí, claro, que podemos permanecer con la gente, sí, pero nosotros transmitimos el mensaje solamente de Cristo, no por dar un apoyo emocional, porque las emociones suben y bajan. Nosotros lo que estamos transmitiendo es el pan y el agua viva que sacia por completo. Que cuando las emociones están arriba o están abajo o la circunstancia está negra, roja, amarilla, verde, yo siempre voy a estar lleno, porque tengo el pan que descendió del cielo. Lo vemos como el Salvador, ¿verdad? Estamos a salvos en Cristo. Dice la palabra que Él es el sanador. Sanó, llevó todas nuestras enfermedades. Dice que Él es la vid verdadera y que cuando nosotros estamos junto a Él, tenemos la vida, tenemos fruto. Nuestra vida es toda restaurada. Nuestra vida es tomada por la obra y el poder del Espíritu Santo. Pero también es nuestro buen pastor. ¿Por qué? Porque dice que Él tenía, mucha, ¿cómo se llama eso? Compasión de las multitudes porque los veía perdidos, como ovejas sin pastor. Entonces nos da la dirección, nos guía completamente. Es la puerta de las ovejas, la puerta de salvación. No tenemos que ir a ningún lado. Es difícil para nosotros porque estamos acostumbrados en un mundo físico, por eso necesitamos aferrarnos a la palabra, para ver la suficiencia de Cristo, para ver que no necesitamos buscar nada más. La luz del mundo cuando estamos en oscuridad, cuando, como dice la alabanza, cuando creo que Él está en mí y yo estoy con Él, y cuando confieso el nombre de Cristo, las tinieblas se desvanecen, como olas se desvanecen, se rompen, se quiebran. Él es la luz del mundo, es el príncipe de paz para nosotros. No hay paz como la de Cristo. Dice, mi paz es eterna, no como el mundo la da. Dice que es la roca inamovible, fuerte, en donde nosotros no seremos movidos, es nuestro maestro. O sea que todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Y también es el Señor de la segunda venida. Esa es nuestra fe. Es el Señor de la segunda venida. Podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Nuestra alma se agota. Nuestra alma a veces tiene hambre. Decía David, mi alma tiene sed del Dios vivo. Comprendía esto. Todo lo que necesitamos está dentro de Cristo. Entonces, ¿qué les quiero compartir con esto? Que a esto es a lo que yo me aferro cuando confieso a Cristo, cuando yo invoco el nombre de Jesucristo en mi vida, en mi iglesia y en mi campo. Esto es a lo que me estoy refiriendo. Esto es lo que se está proclamando. No vean como, ay, bueno, sí, yo ya proclamé el nombre de Cristo, pero no sucede nada. Siga proclamándolo, siga orando. Ahora, esto es lo que dice la palabra, pero nosotros a cada título, a cada adjetivo, a cada palabra que el Señor dio, nosotros tenemos que colocarle el mí. Jesús es mi pan de vida, es mi agua viva, es mi salvador, es mi sanador, es mi vid verdadera, es mi buen pastor, es mi puerta, es mi luz, es mi príncipe de paz, es mi roca inamovible, es mi maestro, es mi rey, es mi salvador, es mi camino, es mi verdad. Esto tiene que ser nuestra confesión diaria. Cuando yo confieso que Jesús es el Cristo, es tanto lo que estamos diciendo, pero a veces no lo conocemos y nos cuesta confiar. Sepa todo el poder de Dios que hay en esta confesión y por qué las tinieblas son quebrantadas y por qué a donde vamos los hijos de Dios se establece el reino de Dios. Ahí va a entender por qué solo Cristo y por qué debemos aprender a disfrutar, por qué debemos aprender a esperar en Él. Ha movilizado toda la historia para darnos salvación, para darnos este mensaje de vida, para que disfrutemos. ¿Por qué debemos desafiar en el nombre de Cristo? ¿Y por qué debemos dejar todo? Entonces, podemos decir en el punto número 2, ya vamos a finalizar, perdón, en el punto número 3, ¿por qué solo Cristo? Eso es una muletilla. Eso es una muletilla que ustedes tienen, que siempre solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No es una muletilla. Cada vez que yo confieso el nombre de Jesucristo, yo estoy consciente de que el que tiene hambre va a ser saciado, del que está perdido se va a encontrar con el buen pastor. Por eso solo el mensaje es lo más importante. Proclamar a Cristo es proclamar todo lo que necesita un alma que está en tinieblas. Entonces, ¿por qué solamente Cristo? Esto fue lo que comprendió Pedro.
cuando se levantó lleno del Espíritu Santo y confesó, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Esto fue lo que le fue revelado a Pedro. No hay otra manera de tener salvación, no hay otro nombre que Dios haya dado. Solamente Cristo tiene el poder y la autoridad del cielo y de la tierra para salvar, para sanar, para liberar, vivificar, llenar, restaurar, recrear, resucitar y por sobre todo para vencer a Satanás. Nosotros a veces vemos la evangelización del mundo imposible, porque lo vemos con nuestra óptica que es imposible, es limitada. Por eso nosotros nos aferramos a Cristo, porque está todo el poder, está toda la posibilidad. Entonces, en conclusión, mis hermanos, para esta escuela de evangelismo, cuanto más yo conozco el nombre de Cristo, yo puedo crecer espiritualmente, puedo crecer para salvación. Yo voy a salir de la competencia, yo voy a salir de todo lo que nos perturba, de las comparaciones en la vida de fe, y voy a empezar a disfrutar quién es Cristo para mí. Cuando yo conozco a Cristo, mi fe es fortalecida y yo no soy movido porque Él es mi roca firme. Y por eso Pablo era tan insistente en decirle a Timoteo y a los discípulos, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús, aférrense solo a la palabra y al evangelio, cuídense de otra cosa, por más que suene lindo, por más que suene de apoyo, por más que suene motivacional, por más que suene positivo, cuídense, esfuércense solo en la gracia. Y por eso él confesaba también en Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, no busquen más nada. Entonces, ¿qué es el evangelio que nosotros proclamamos? El evangelio que habla solo de Cristo, no de misticismo, no de legalismo, no de moralidad, no habla de humanismo, sino de Cristo, porque Cristo es la buena noticia. Entonces, yo tengo que saber por qué cuando nosotros compartimos camino de salvación, cuando nosotros compartimos las cartas del evangelio, cuando nosotros compartimos nueva vida, nuevo ser, es que ustedes quieren que todo se haga como ustedes. No, mis hermanos, el Señor nos está llamando como iglesia a la unificación del mensaje. Cuando estamos hablando de todo esto, repetidas veces estamos diciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo, un mensaje centrado en solo Cristo y en nuestra nueva vida con Él, en la identidad, autoridad y potestad que me ha venido a dar. Entonces, en cada encuentro con la palabra, confirmamos cómo el Padre ha obrado desde siempre para salvación por medio de su palabra, que es Cristo. Todo está en Él. Quiere decir que cuando yo estoy ordenando la palabra, así yo no me doy cuenta, estoy grabando a Cristo. Sí, desde Génesis. Cuando yo estoy transcribiendo la palabra, yo estoy permitiendo que la luz de creación, la palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ordene toda mi vida. Cuando se ordena la palabra, se ordena todo lo demás. Esto no es un método más. La palabra es Cristo y Cristo es el poder de Dios revelado a una humanidad perdida y en maldición. Comprenda lo grande que es esto, lo invaluable de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y yo le puedo decir, tenga la seguridad, sepa esto, pero antes de yo pedirle esto, por eso encarecidamente les transmito y les digo, transcriban, porque así recibí la gracia yo, así grabé yo lo que Dios dice en su palabra y no soy engañada. Que vienen ansiedades y que vienen y por eso voy rápidamente, voy a la fuente, busco constantemente, porque así recibí la gracia yo y se los transmito. Entonces, antes de pedirle, sepa esto, nosotros no debe aferrarse solo a la palabra, conocerla, desarrollar la confianza en Cristo. ¿Por qué? Hermanos, el mundo, esto es urgente, el mundo está perdiéndose cada vez más. Nosotros necesitamos levantarnos como un modelo para Latinoamérica. Tantos años de muertes, de corrupción, de miseria que ha sufrido Latinoamérica, de violencia. Y la gente sigue poniendo su corazón o su esperanza en los políticos, en que alguien haga algo. Usted y yo somos los que estamos haciendo algo. Necesitamos levantarnos como modelo para Latinoamérica. Un mensaje que esté centrado en solo, que le crea solo a Él. Lo que vimos todas estas semanas en la escuela de evangelismo es solo.
El obrero que Dios usa es aquel que ha concluido completamente en solo Cristo, porque le ha sido dado la gracia para comprender que ahí está todo. No es un mensaje de principiantes, es el fundamento de vida. Pablo no le dijo, mira, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y después yo te doy gracia 1, gracia 2, gracia 3 para que tengas como más nivel. No. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, ni mis experiencias, ni nada de esto, sino a Jesús como el Señor. Y eso es solo, porque solo en Cristo están todas las respuestas que un espíritu muerto y un alma pueden necesitar. Ayer le compartía a unas personas en mi casa. Los problemas físicos, mentales, los problemas del alma, los problemas familiares y económicos solo son síntomas, síntomas. Pero la causa, si no se resuelve la causa, los síntomas van a seguir y van a haber efectos secundarios. Pero la causa, el fundamento es espiritual. Entonces Cristo es la respuesta que el campo necesita, porque la gente está muerta espiritualmente. Por eso no tiene más remedio que hacer los deseos de su padre, el diablo. Entonces al campo no se le da apoyo emocional, al campo se le da la fuente de vida eterna que quita el hambre y la sed del alma. Entonces, nosotros siempre compartimos Hechos 1.8, Hechos 1.1, perdón, 1.1, 1.3 y 1.8. ¿Qué es el solo de Dios? ¿Por qué predicamos solo a Cristo? Porque solo Cristo es Dios. ¿Por qué solo predicamos el establecimiento de su reino? Porque es lo único que la humanidad necesita. Lo mejor que nos puede pasar es ser gobernados por Dios. Y la historia bíblica lo confirma. No solo porque es nuestro diseño original, nos lo confirma la palabra. La evidencia la tenemos. Porque solo buscamos la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo, que eso es Hechos 1.1, 1.3 y 1.8. Porque son las instrucciones que el Señor Jesucristo, el modelo a seguir, nos dejó para ser llenos de su poder que nos hace testigos. El campo no necesita plata, zapatos nuevos, que por más que lo necesite en otro sentido, ¿no? No lo necesita fundamentalmente. El campo necesita salvación. Y solamente Cristo puede salvar. Y esto lo sabemos. Pero ahora yo le pregunto, y finalizo con esta pregunta. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Por qué yo deposito toda mi confianza en el Señor? Esas son preguntas que nosotros debemos tener el fundamento para no solo poder responder, porque no se trata de responderle a alguien. Ah, yo le respondí todo lo que me dijo, mira, me sentí buenísimo porque le respondí todo. No, es yo tengo esa confesión todos los días. Mi alma está hambrienta, mi alma está sedienta, necesito sanidad. ¿A dónde está mi confesión? Decía la pastora Mary hace unos domingos, ¿dónde estás tú? Fue la pregunta que Dios le hizo al hombre. ¿Dónde está nuestro corazón y nuestro pensamiento con respecto al Evangelio? Amén. Vamos a tomar unos 5 minutos, mis hermanos, para que podamos estar bienvenidos a este tiempo. Estamos compartiendo las cartas del Evangelio y siempre dividimos el mensaje en dos partes, ¿no? Fíjense que estos meses fue más o menos como un intensivo y yo sé que muchos se preguntaban, "Ay, hermana, ¿y cuándo va a terminar? Porque imagínense, no puedo estar todos los miércoles 1 hora y media ahí, ¿verdad?" No, yo sé que no tienen ese corazón, pero, pero es importante que podamos ordenar todos los mensajes, ¿no? Entonces, se divide en dos partes, la fuerza que nosotros recibimos como obreros eh, y para que aprendamos a disfrutar el Evangelio, ¿no? Esa fuerza que necesitamos hoy y que recibimos mediante el Evangelio, cómo disfrutar el Evangelio y levantarnos como un modelo también de la vida de fe, ¿no? Porque por años muchas personas fuimos, como decir, inculcadas, ¿no? Con respecto al evangelismo como un peso y no como una obra del Espíritu Santo, como un esfuerzo que nosotros hacemos y perseguimos a la gente y los pellizcamos hasta que ellos crean en Cristo y les espichamos los cauchos para que tengan una oportunidad, ¿no? Para poder compartirles el mensaje.
y no lo veíamos como una obra del Espíritu Santo. Entonces ahora podemos descansar en el poder de Dios que obra desde el principio hasta ahora para salvación y poder orar con fervor en el nombre de Jesucristo por nuestra vida, por nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros campos, nuestros lugares de trabajo, y ver las evidencias de Dios, ¿no? Pero esta vida se disfruta. Entonces, en esta 10ª carta, nosotros debemos conocer por qué desaparece la enfermedad al orar. ¿Qué relación tiene la oración y el nombre de Jesucristo con la sanidad? Y no solamente la enfermedad, hablamos de la dolencia, de la fiebre, de la gripe, sino también las enfermedades del corazón que nosotros a veces tenemos. Entonces dice la palabra en Mateo 8, del 14 al 17, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra acá, a veces es muy clara, pero a veces pasamos por alto detalles. Y nos dice la importancia de la palabra, el efecto de sanidad que trae la palabra. Que el problema que es espiritual, el problema que es físico, el problema que es del alma, es sanado junto con la palabra. En la carta 9 nosotros compartimos que la oración es la ciencia espiritual en la que comprobamos lo que dice la palabra acerca de cómo Dios nos responde. El deseo de Dios es salvarnos, pero también sanarnos, que toda nuestra vida mude. Entonces, nuestra vida de fe se basa en disfrutar de la salvación y el poder en Jesucristo que permite que la sanidad tome lugar. Mientras más yo conozco a Cristo, mi confianza reposa más en Él, ¿verdad? Porque le conozco, sé cuál es el poder, qué es lo que habita en Él, quién es Él. Entonces es importante recordar que también el fin de la vida de fe no es una sanidad en particular, sino disfrutar la fuente de vida que es Emmanuel. Pablo, dice la palabra, predicó el evangelio y él decía que tenía un problema, ¿no? Le llamaba un aguijón. Y al parecer es como un problema físico, una enfermedad que tenía. Y él decía, le he pedido a Dios que me lo quite, pero no me lo quita, porque él sabe que eso está ahí para que yo no me enaltezca de gran manera. Entonces, hasta ese nivel, él no le pedía al Señor constantemente, ¿no? O su vida de fe no era, bueno, yo devoción y voy a predicar el evangelio para que tú me sanes, no, sino porque tú me has salvado y yo soy tu instrumento para salvación. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Predicó el evangelio y sanaba las enfermedades. Entonces, el deseo de Dios es dar la sanidad, indudablemente. Salvación y sanidad. Los apóstoles también y los creyentes de la iglesia primitiva también siguieron los pasos de Jesús y hacían lo mismo. Predicaban el evangelio y el efecto de predicar a Cristo era la sanidad. Lo veíamos con Felipe que descendió a Samaria también y decía, le predicaba solamente a Cristo y los cojos y los mudos y los sordos y había sanidad en toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado una autoridad delegada por Él. Ellos también proclamaran Cristo y echaban fuera a los demonios. Entonces, en la palabra hay muchas promesas de sanidad para todo el que se encuentra con Cristo, porque como lo habíamos visto en la hora pasada, Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es la salvación, Él es la sanidad. Si nosotros estamos firmes en Él y cada vez que nos llenamos de Él, las tinieblas se desvanecen. Él es la llave del reino de los cielos. Entonces vamos a ver estas promesas cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Cuando nosotros, el Señor toca nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra en Marcos 6, 56, que todos los que tocaban, los que le tocaban, quedaban sanos. ¿Por qué? Por la fe que había en ellos. La gente lo tocaba porque sabía que en él estaba la sanidad. No porque, bueno, lo toqué y mira, me pasó por el lado y ni sentí nada. No, era por la fe que tenían ellos. Por eso el Señor les decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque crees que yo soy el que da sanidad. Él mismo tomó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si nosotros no tenemos esta seguridad y no hemos experimentado la sanidad en Cristo, nosotros no vamos a tener la convicción
para compartirle a las personas. Porque de esto se trata la vida del testigo. No le estoy diciendo, hermano, enférmese y ore para que el Señor lo sane, para que usted vaya y predique. Por eso le estoy diciendo, no estoy hablando solamente de la enfermedad física, estoy hablando también de las enfermedades del corazón, de las enfermedades de la mente, de todo lo que ha tomado nuestra vida, nuestros hábitos, costumbres. Por eso, ante la enfermedad, ante lo que estamos viviendo ahora, nosotros debemos también ver el trasfondo de las enfermedades, porque la Biblia nos habla de que hay trasfondo. Ciertamente hay enfermedades que son causadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Por la flojera, por el desconocimiento, por los descuidos. Yo les cuento una anécdota muy rápido. Cuando llegué acá a Argentina, aquí el tema de la harina es como muy diferente a la de Venezuela. Los alimentos son un poco más procesados. Y había una pizza que yo siempre compraba congelada y yo la metía en el horno y hermosa, qué divina esa pizza. Pero cada vez que yo me comía esa pizza me daba taquicardia. O sea, el corazón era tucu, 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 tucu. Y yo, ay, ¿qué pasó? Esta pizza está como rara. Y yo la comía sin conciencia hasta que entendí que mi cuerpo reaccionaba a todos los alimentos que le daba, al ejercicio que no hacía, la movilidad que había perdido, todo lo que está diseñado hoy es para que nosotros estemos enfermos, para que nuestra mente esté constantemente recibiendo información y ni siquiera podamos dormir. Nosotros, ay, hermano, es que yo me acuesto en la noche a dormir y oro, pero después empiezo, piensa, 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 claro, porque ese cerebro está trabajando constantemente. También hay una enfermedad. Nosotros no solamente podemos pensar que las enfermedades vienen, no, del cáncer, no, del SIDA, esas son las enfermedades que hay. No, mis hermanos, hoy el mundo vive enfermo del corazón, enfermo de la mente. Las relaciones están enfermas, todo está enfermo. Ahora, la Biblia por eso nos revela tres causas importantes de enfermedad que no pueden ser sanadas por el hombre y necesitan tratamiento espiritual. Lo principal es la sanidad espiritual. Cuando Cristo llega a nuestra vida, esa luz de creación ordena el espíritu, el alma, pero también el cuerpo. No nos olvidemos de eso, porque el Señor desea darnos sanidad. Entonces no podemos vivir atados a una manera de vivir del mundo que nos enferma constantemente. Por eso el discípulo tiene que estar pendiente de todo. Usted no, el pastor Dios siempre habla de la respiración, ahora habla, yo hago ejercicio todos los días, dice él, yo como esto, yo no como aquello, él sabe lo que afecta. Es de conocer también el mundo, porque a veces vamos al mundo y entonces conocemos personas, "Ay, yo todo el tiempo tengo dolor de barriga, dolor de barriga, dolor de barriga, dolor de estómago, el estómago, el estómago, el estómago. Ay, pero a mí sí me gusta el dorito, mira, una cosa divina. Entonces nosotros podemos decirle a la hermana, hermana, pero deje de comer eso, ¿verdad? Hay que percatarse también de las cosas, de los detalles, ¿no? Entonces, el primer síntoma o la primera causa, perdón, de las enfermedades que vienen de origen espiritual pueden ser por el pecado y la herencia familiar. El pecado original trae enfermedad porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, ese estado de pecado es un estado de recibir constantemente maldiciones. Y como el cuerpo no tiene el espíritu que lo vivifica, está constantemente en enfermedad. Entonces, solamente Cristo puede sanar ese estado espiritual. Por eso la partida, el punto de inicio de la sanidad es encontrarse con Cristo. Pero de la sanidad real, del fundamento. También está, nosotros no lo vemos como problema, pero es el pecado de los antepasados. Hay herencias espirituales en nosotros. El culto a los ídolos es la enfermedad que es transmitida a la tercera y cuarta generación. Oprime el espíritu, oprime el alma y oprime el cuerpo. Yo le contaba esto a una persona en mi trabajo, le decía, mire, en mi familia, por parte de mi mamá, hubo muchos, casi todos los hermanos de mi mamá murieron por problemas del corazón. Y cuando yo veo la parte de mi papá, la mayoría de mis tías son diabéticas. Entonces, yo creo que el Señor ha venido a traer sanidad a mi vida. Pero como les digo, no solo trae sanidad a mi vida, sino que yo tampoco estoy atada a la manera de vivir de ellos. ¿En qué sentido? Mira cómo les gusta el dulce. Ay, pero eso, el dulce de leche, riquísimo. Yo no estoy atada a eso. Y tampoco a las cosas que le hacen daño a mi corazón. Entonces es importante que nosotros anclemos la sanidad también con la fe que tenemos. Recuerden, la fe intangible produce obras, trabajo. Entonces, la Biblia menciona enfermedades de origen espiritual y desconocidas que consideramos a veces médicamente
incurables. Las enfermedades también causadas por el pecado consecuente. Vemos en Segunda de Reyes 5:27 como el pecado de David, que aunque él pensaba que nadie lo estaba viendo, vino la enfermedad, vino el problema. Perdónenme, en Segunda de Reyes hablamos de este siervo que tomó, ¿verdad? Parte de lo que no debía cuando el Señor les dijo que no tomaran nada del botín, perdónenme. Y en Segunda de Crónicas es que habla de 21:12 al 15 del pecado de David, que aunque estaba oculto y nadie lo sabía, el Señor lo sabía y vino consecuencias para sus hijos, vino la muerte. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque el pecado nosotros debemos dejar de pecar, cambiar todas las cosas, porque el pecado es entregarle a Satanás, entregarse a Satanás quien produce las enfermedades. Lo dice la palabra en Primera de Corintios 5:5. Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir. Trae enfermedades con los espíritus malignos, trae enfermedades mentales, trae opresión a las emociones para nosotros, para que nosotros pequemos, para que quedamos enfermos. No debemos dar lugar al diablo, nos lo dice la palabra en Efesios 4, al 23 al 25. Pero tampoco podemos olvidar que hay enfermedades y hay ocasiones que Dios permite y circunstancias que Dios permite también para el establecimiento de su reino, para predicar a otros y dar la sanidad verdadera. Había un hermano que nosotros conocemos en el seminario que le teníamos mucho aprecio y él tenía cáncer y estuvo todos los 4 años. Básicamente todos esos 4 años le decían que se iba a morir. Y él decía, no importa, hasta el tiempo que yo voy a estar aquí, voy a ir a mis clases del seminario. Y la hermana Sioyira lo conoce, ¿no? Que es nuestro hermano Víctor. Y él decía, no importa, esto es una oportunidad y yo le voy a predicar el evangelio a las personas que están en el oncológico. Y eso a mí me parecía algo como muy fuerte, ¿no? De pronto esa gratitud y esa resiliencia. Y él decía, es que si no soy yo, ¿quién? Y nosotros lo vemos así. Y el hermano murió feliz de predicar el evangelio, de haber terminado sus clases, todo. Entonces, que nosotros podamos ver también todas las circunstancias como parte del plan eterno de Dios. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no debemos acomodarnos al mundo. Obviamente que todos queremos vivir en sanidad y entramos en conflicto o cuando tenemos un familiar enfermo, pero por eso debemos aferrarnos al evangelio y ser los evangelistas de nuestra familia, de todo, para que todo sea esa sinergia en la que Dios trabaja, ¿no? Hay enfermedades que también sirven para el deseo de Dios. Por eso les hablaba de Pablo, cómo reconoció que su enfermedad era parte del plan de Dios y no la veía como un reproche a Dios, sino como una oportunidad. Entonces lo que nosotros debemos a transmitirle al campo es que tengan cuidado, porque todo es espiritual. Así que el tratamiento incorrecto a la enfermedad espiritual conlleva una condición peor. Ante el problema fundamental del hombre que está separado de Dios, cualquier tratamiento físico o tecnológico es en vano, porque aunque pueda parecer de mucha ayuda y hasta pueda conllevar un resultado visible, en cualquier momento Satanás vendrá como a fuerza, si primero no se cambia el pecado. Y no solamente estoy diciendo que una persona vaya a caer en una enfermedad peor. ¿Saben cuál es la peor enfermedad? La incredulidad. Y hay personas que quedan sanas por un tratamiento y esa es la fuerza que tienen para menos creer en Dios. Porque a mí no me sanó Dios, a mí me sané yo. A mí me sanó fue la medicina no sé qué, a mí me sanaron fue los jugos verdes, a mí me sanó esto. Y se olvidan por completo. Entonces no les estoy hablando. Ah, es que si no creen en Cristo, entonces se van a enfermar peor. 3 pepitas le van a salir en la cara más. No, hay enfermedades peores que las enfermedades físicas y es las que nos alejan el corazón del Señor, de la gracia de Dios para salvación. Entonces, si nosotros buscamos resultados físicos ignorando la realidad espiritual, o sea, caemos en un humanismo en el campo, vamos a quedar engañados por la incredulidad y van a venir más enfermedades. Y vamos a estar preocupados por el campo. Ese muchacho está enfermo y ahora, por eso le digo, no damos apoyo moral. Que sí podemos dar apoyo, claro que sí, ojo, no le estoy diciendo que es el campo tirado en el piso, que no lo comprenda, no, es solo proclámele a Cristo. Que cuando esa persona se encuentre con Cristo, el resultado, si verdaderamente se encuentra con Cristo, es la sanidad. No hay otro resultado. Yo soy testigo de eso, usted es testigo de esto. Es no buscar respuesta en métodos religiosos, supersticiones, adivinación, brujería.
Eso es abrir la puerta a los demonios para las próximas generaciones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento correcto que nosotros debemos tener? Solamente proclamen la palabra. Primero es la sanidad espiritual. Una persona necesita salvación. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tercera de Juan 1:2 dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Una vez que nosotros recibimos a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y una vez que somos hijos de Dios, necesitamos recibir la guía, la llenura del Espíritu Santo que nos da la dirección de vida por medio de la palabra, de la oración. El culto es lo primero que nosotros debemos sanar. Las enfermedades espirituales son más peligrosas que las físicas. Cuando nosotros no tenemos sanidad del culto y lo vemos como un peso, como un fastidio, como no sé qué, como un aquí, como un allá, debemos sanar eso. Cuando nosotros no nos aferramos a la palabra del púlpito, no podemos recibir gracia del púlpito. Ay, pero es que la pastora siempre dice lo mismo. Eso es una enfermedad espiritual. Debemos tener cuidado. Pero también debemos dejar de pecar, porque el pecado trae consecuencias. Dios mío, es que tú me mandaste esto. No sé, creo que no. Creo que es que nosotros necesitamos dejar de pecar, porque el que practica el pecado es del diablo y nosotros no somos hijos del diablo. Buscar el perdón de pecados en oración. Todo pecado trae consecuencias. Y eso, creer, mis hermanos, que Dios obra en cada situación para establecer su reino. A donde nosotros vayamos debemos tener paciencia y debemos tener la batalla espiritual siempre. Siempre es siempre, mis hermanos. Y después otras cosas sí, podemos enseñarle a la gente de que tiene que recibir tratamiento. Cuando una persona primero recibe a Cristo como Señor y Salvador, obviamente le vamos transmitiendo la palabra y vamos también diagnosticando cuál es la enfermedad. Cuando nosotros nos encontramos con la persona, tenemos que escuchar cuál es su confesión, qué hace constantemente, qué no hace. ¿Es diligente con esto? Se levanta en la mañana, la persona toma agua, porque también nosotros eso es espiritual. El Señor nos está permitiendo ver cosas que las personas no ven. Pero es que si yo no las veo en mí, me va a costar mucho verlas en los demás. Por eso esto es una vida de testigos. No es proclamar un mensaje por proclamarlo, no es salir corriendo porque, bueno, salí corriendo, no. Es proclamar el mensaje como testigo. Cuando yo soy testigo, yo sé por dónde va la cosa, básicamente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dificultad que se presenta? ¿Qué es lo difícil en la vida de fe? Porque soy testigo. Entonces, es importante también lo que hacemos luego de recibir la sanidad. La vida después de recibir la sanidad, porque muchas personas en el campo me he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas en el campo en estos últimos tiempos, y hay personas que reciben la sanidad instantánea. ¿Y saben qué hacen? Más nunca vuelven. Entonces las personas necesitan conservar la obra de fe, porque ¿sabes qué es peor? Una persona que haya recibido a Cristo, la sanidad en Cristo, y se haya olvidado de Cristo. Porque caen en enfermedades mentales peor. Es tomada por el yo, es tomada por la corriente del mundo, es engañada completamente. Ahora vamos a obligar a la gente, no, no, nosotros siempre buscamos al discípulo. Siempre estamos buscando al discípulo. Ah, pero hay situaciones en el campo que nosotros también como que, ay, Señor, nos arrugan un poquito el corazón. Sí, sí, pero igual seguimos orando por las personas, porque el Señor todo lo ordena conforme a su voluntad. También restaurar el corazón y la vida de gratitud, el disfrute en Emmanuel. No cuando lo necesito, siempre lo necesito, porque es que eso es un concepto errado. Yo lo necesito cuando estoy en problema. No, siempre necesitamos a Dios. Siempre, todos los días. Hay gente que dice, yo lo busco cuando lo necesito, pero es que lo necesitas todos los días porque no lo buscas. Entonces, es necesario que todo en nuestra vida sea testimonio para Cristo. Testificar a Jesucristo. Ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces, en esta carta, nosotros podemos ver que solamente a través de la palabra y de la oración, el Señor trae sanidad a nuestra vida. El Señor desea sanar nuestra vida. Ahora, si hay algo en lo que no estoy tomando sanidad, siga aferrándose a la palabra. No se enfoque en la enfermedad. La sanidad va a tomar lugar. Pero a veces nos enfocamos tanto en eso, que nos olvidamos de disfrutar de Manuel. Que nos olvidamos de todo lo que vimos hoy, de quién es Cristo para nosotros. Del problema fundamental que ha venido a resolver. Amén. Vamos, mis hermanos,